Bueno, vamos a empezar con la sesión del día de hoy, la cual vamos a dedicar a presentar un esquema de cómo es que se configuran las fuerzas al interior de la conciencia a partir de los instintos, a partir del ejercicio de autoobservación y de las normas sociales para derivar en la aparición de la conciencia moral. Y bueno, esto nos va a llevar a definir lo que concebimos como instinto y la autoobservación que hemos ya establecido como el ejercicio crucial que va a tener la conciencia humana. Bueno, en primer lugar hay que aclarar que el instinto, lo que entendemos por él, lo que hemos estado describiendo acerca de cómo se va desarrollando en la psique humana, va a ser una generalización, un recurso teórico y didáctico para poder esclarecer cómo se va a conducir la mente humana a partir de tendencias que son heredadas en la especie. Y de hecho, cuando hablamos de cómo surge la conciencia humana, cómo surge la autoobservación, es muy útil hacer alusión a este concepto. Pero tomando en cuenta que cuando ya hablamos del ejercicio de una conciencia humana, toda expresión que va a aparecer en ella va a estar dada a partir de la característica que tiene de poderse observar, y por lo tanto el instinto va a estar totalmente ya atravesado por las normas sociales, por ejemplo, o con nuestra conciencia moral. En ese sentido, cualquier cosa que nosotros podamos definir dentro de nuestra psique como instintivo, cuando uno habla de la expresión que tiene, por ejemplo, la manera en que comemos, la manera en la cual nos reproducimos como especie, o nos protegemos del ambiente como cuestiones instintivas que uno puede reconocer como comunes a otras especies no humanas y que están sedimentadas, por supuesto, en nuestra especie, están totalmente atravesadas ya por nuestra condición de poder observarnos. Entonces es un recurso teórico que nos ayuda a tener una didáctica de cómo se da la aparición de la autoconciencia en el desarrollo de la especie humana, y de cómo podemos tener hacia adentro de nosotros tendencias que son relativamente más influenciadas por la historia de nuestra especie y van a estar menos atravesadas por nuestra voluntad, pero en realidad todo está en alguna medida influido por nuestra autoconciencia, exceptuando por supuesto los reflejos, ¿no? Como ya hemos mencionado. Pero es útil hablar de este término porque en la genealogía de nuestra especie, pues sí, nos va a dar cuenta de cómo avanzamos de ciertas configuraciones dentro de nuestra conciencia a otras configuraciones, pero desde luego en el ejercicio actual de una conciencia particular en el género humano, pues todo está atravesado por las normas y por la condición de autoconciencia. Bueno, entonces cuando hacemos la genealogía del surgimiento de la conciencia humana es adecuado hablar de instintos y también como tendencias que tenemos en la conciencia, pero siempre pensando que cuando hablamos de la expresión que tienen hacia dentro de nosotros, ya están mediadas por una autoconciencia. Otra consideración que debemos de tomar en cuenta es que generalmente, y esto está en el sentido común, en el lenguaje cotidiano, se asocia a los instintos como algo bajo, como algo inferior, que tiene que ver con los animales, con especies que se consideran inferiores, y generalmente los contraponemos a las normas, a una moral, a una capacidad que tiene el ser humano que puede ser superior, en el sentido de que es racional, por ejemplo. Y bueno, esta visión, como ya hemos mencionado, adolece de serias fallas y puede conducir a equívocos. Y aquí vamos a ver que los instintos se pueden concebir como un repertorio muy amplio de cosas que se pueden hacer y que no tienen que ver con algo que es inferior o que sea una tendencia egoísta o una tendencia a actuar únicamente de manera impulsiva o en contra de los demás, o algo agresivo, o únicamente de satisfacción placentera y ya. Aquí vamos a ver que para que surja la conciencia humana tiene que haber un repertorio muy amplio. Los instintos, e incluso en el reino animal, en especies no humanas, vamos a ver que van a presentar una variedad muy grande, y muchas de esas tendencias que hay dentro del repertorio instintivo van a ser cuestiones que podemos asociar como autosacrificio o como ir en contra incluso de la propia vida con tal de beneficiar o de ayudar a otros individuos de la misma especie. Y esto se conoce como el altruismo, ¿no? En especies no humanas, es decir, los instintos que va a haber
Ni siquiera tenemos que hablar para esto de la conciencia humana, sino instintos que hay en especies no humanas, van a tener expresiones que pueden ir en contra de los propios intereses, pueden atentar contra la propia vida. Pensemos en, por ejemplo, una leona que tiene cachorros, pues bueno, para defenderlos es capaz de dar su propia vida. Y esa es una tendencia perfectamente instintiva. Nadie puede decir que está mediándose una autoconciencia, una moral o una ética de lo que tiene que hacer, y aún así atenta contra su propia vida, y eso es un instinto. Y de la misma manera, un ser humano puede actuar de manera racional en contra de su propia especie, en contra de su propia familia y atentando contra otras personas, y eso es perfectamente racional. Entonces, esta generalización o esta tendencia a ver a los instintos como algo inferior, que únicamente están tratando de salir y expresarse como forma agresiva, como forma poco educada, vamos a decirlo así, que no es racional y que va a atentar contra los demás, e incluso es perniciosa para nuestra especie, vamos a ver que es totalmente falsa. O sea, los instintos pueden expresarse de muchas maneras, puede haber conducta altruista a partir de instintos, entonces no es necesaria ni siquiera la aparición de la autoconciencia o de normas sociales para que un ser vivo se pueda conducir de manera que vaya en contra de otros instintos para favorecer a individuos de su propia especie, atentando contra sí mismo. Entonces, los instintos son lo suficientemente flexibles, lo suficientemente amplios para que puedan llevar a expresarse de formas que podemos decir que son incluso loables o admirables. Y eso desde el punto de vista plenamente instintivo. No es nada más, por supuesto, no está mediado únicamente por un principio de placer sin más, sino el placer se puede expresar de muchas maneras, el cual puede ser contradictorio, y una especie puede presentar conductas que van en contra de cosas que son placenteras. Un animal que es capaz de ofrecer su propia vida, por supuesto que está yendo en contra de un instinto que se reconoce como el instinto de supervivencia, por supuesto que está experimentando dolor, no puede ser placentero el atentar contra la propia vida, pero en un sentido lo es en la medida en que está permitiendo la sobrevivencia de sus descendientes, y eso es perfectamente concordante con la estructura del mundo del reino animal, y no vamos a tener que recurrir a ninguna norma ni a ninguna racionalidad para poder dar cuenta de esto, y por tanto los instintos no hay que concebirlos ni asociarlos con la idea de algo inferior que está únicamente marcado por el principio del placer y que tiene la tendencia a salir y está siempre contrapuesto a una norma que sería superior. Eso es absolutamente falso. Ya hablamos algo de esto en la sesión anterior, pero es necesario enfatizarlo. Entonces, vamos a ver que esos instintos, para que aparezca la conciencia humana, como habíamos dicho, son flexibles, están contrapuestos unos con otros, y esa contraposición va a permitir que haya un mecanismo ulterior que va a definir el empate de fuerzas al cual se refieren, y esto es la autoconciencia. Vamos a ver que hay un grupo de instintos que no se van a expresar en un acto concreto, sino se van a expresar en una estructura que va a juzgar el resto de la conciencia. Ese sería el mecanismo que sigue el instinto en la especie humana. Es capaz de estar empatado y de, a partir de ese empate, recuperar la energía de las fuerzas instintivas para poder no expresarse en un acto concreto, sino expresarse en una capacidad de juzgar a la propia conciencia, es decir, de ser autoobservador, de ser autoconsciente. Es decir, si los instintos en el reino animal van a conducir a actuar, hay ciertos instintos en el ser humano que están empatados, que son flexibles y que no nos van a conducir a actuar de una manera directa, a conducir un acto concreto, sino nos van a conducir a poder autoobservarnos. Esos instintos se van a dedicar a evaluar el desarrollo de las fuerzas internas, el desarrollo de los propios instintos y poder vernos. Se dice muy comúnmente que el ser humano es autoconsciente, que es capaz de verse, que tiene la capacidad del pensamiento, tiene una posibilidad de un ejercicio cognitivo, de un pensamiento abstracto. Pero, ¿qué significa todo esto? O sea, muchas veces es únicamente verborrea, son nombres que se le dan a ciertos procesos que se dan hacia dentro de nosotros, pero en realidad no se está haciendo explícito ni se describe qué es lo que sucede para que pueda darse este ejercicio. Aquí muy claramente estamos hablando de que hay un ejercicio de autoconciencia, de autoobservación, en la medida en que podemos observar la manera en cual nos desarrollamos internamente. Hablamos de que existen dos racionalidades, una que está desarrollando la toma de decisiones, que hay un empate de fuerzas, el cual tiene que definir,
y otra que va a evaluar cómo se comporta ese empate y es capaz de ayudar a resolverlo simultáneamente y tomando en cuenta que son mutuamente determinados nuestra configuración de unos instintos que nos llevan a decidir que están empatados y la observación de ese ejercicio en un esquema ético, una conciencia moral. Y esto implica, por supuesto, el pensamiento abstracto, una conciencia moral, y lo que significa en última instancia esto es que somos capaces de observar las representaciones que tenemos. Cuando se dice que nosotros tenemos una capacidad de pensamiento abstracto, de desarrollar conceptos, si esto tiene algún sentido, es únicamente en la medida en que un concepto nos va a permitir autoobservarnos. Si uno define el concepto, este va a ser una representación de una representación, es decir, es la capacidad de observar nuestra propia actuación en el mundo, analizar lo que hacemos y no únicamente analizar el medio, desarrollar hacia adentro de nuestra mente una instancia que puede evaluar cómo las fuerzas que nos llevan a actuar están empatadas y poder definir a partir de un ejercicio de evaluación ética cómo se tiene que definir ese empate de fuerzas. De tal manera que los instintos en la conciencia, al estar empatados, al no tener necesariamente una relación directa, concreta, con una conducta, una forma de relacionarse con el medio, van a dar pie a la construcción de esta estructura que es capaz de juzgarse a sí misma, que es capaz de observarse y que vamos a concebir como autoconciencia. Esta capacidad que van a tener los instintos de no consumarse, sino poder volcarse a analizar su propio desarrollo, vamos a ver que se puede concebir como dos racionalidades. Una, que es la que se está desarrollando, y otra que juzga la manera en la cual se desarrolla. Simultáneamente se van a dar estas dos racionalidades en la conciencia humana y se van a determinar mutuamente. El ejercicio que hace la estructura que va a juzgar su propio desarrollo y que podemos concebir como un esquema ético, moral, nunca va a dejar de ser una fuerza instintiva. No proviene su energía de ninguna otra instancia, sino de los propios instintos, los cuales juzga. Y por lo tanto, al cambiar el juicio que hace sobre ellos, cambia su propia estructura. Entonces, ¿cómo es la fuerza de los instintos? Pues va a depender de la indagación que hace el mecanismo producto de su empate. Entonces tenemos un círculo, un circuito. Pues el producto de los instintos va a juzgar a ellos mismos. Entonces los instintos como una estructura completa, como un cuerpo total que funciona al interior de la conciencia, van a tener la capacidad de observarse. Va a haber ciertos instintos que no nada más van a establecer cómo se tiene que actuar, no van a estar volcados hacia una forma de ser hacia el exterior, sino van a estar volcados hacia un análisis del propio desarrollo de las fuerzas instintivas y por lo tanto no van a tener una relación directa con el medio ambiente y con la conducta, no nos van a decir directamente cómo vincularnos, sino van a partir de un análisis abstracto que implica la autoobservación y van a representar las representaciones, van a trabajar con conceptos que a final de cuentas son un principio y un deber ser de las cosas, no nada más un ser de cómo se manifiesta nuestra conciencia hacia el exterior, sino de cómo debería de hacerse de acuerdo a una estructura normativa que está dada, por supuesto, por el medio social, por la cultura, por las normas que van a estar en ese entorno, pero que son producto, por supuesto, de los propios instintos de no consumarse, de ser lo suficientemente flexibles e incluso rápidos, se puede decir, para evaluar nuestro propio desempeño en el mundo. Y entonces vamos a pasar de una simple forma de ser, de un simple principio de desempatar la realidad a partir de una actuación y que se puede expresar simplemente como un haz esto o haz aquello, que es un vínculo directo con el medio, a una reflexión sobre cómo podría ser esa relación con el medio de acuerdo a una estructura normativa basada en el deber ser, en una conciencia moral, a un principio abstracto. Y eso es el pensamiento abstracto, una autoevaluación. Podemos decir, por ejemplo, que una estructura instintiva simplemente como forma de relacionarse y de decantar el devenir nos dice, por ejemplo, cómo debemos de comer. Haz esto, come este alimento que es más dulce que este otro. Pero cuando contamos con una estructura que es capaz de verse, que es capaz de juzgar la manera en que está actuando,
puede emanar su fuerza a partir de un principio abstracto. Por ejemplo, decir come bien. Entonces es diferente decir come algo salado, come algo dulce, a decir come bien. En el primero hay una relación directa con un tipo de alimento concreto, y en el segundo hay una evaluación del proceso en el cual nos estamos alimentando y que tenemos que actualizar en cada momento de la conciencia para poder definir qué es comer bien y cómo es que tenemos que alimentarnos a partir de ese principio. Ahí hay un principio abstracto que implica una representación de representación y por supuesto el deber ser característico de la conciencia. Y en este contexto es muy importante enfatizar que la estructura normativa, el modelo para evaluar nuestra actuación a partir de principios éticos, de tener una autoobservación que permita juzgar nuestra conducta, nuestra forma de ser, no es algo que esté pegado a la conciencia o que sea un agregado, es una parte constitutiva, en el sentido de que es un producto de los instintos, y en esa medida, al cambiar la forma en que se desarrollan estos instintos, pues se cambia ella misma en el mismo ejercicio que está juzgando a otra instancia, cambia su propia instancia. Entonces no va a ser algo agregado, externo, sino que es consustancial a la actuación de los instintos. Es una expresión de los instintos, con la distinción de que va a actuar a partir de principios abstractos, como ya vimos. Ese principio abstracto, ese pensamiento a partir de conceptos, pues no es otra cosa que la autoobservación, que la autoconciencia. Un concepto, como ya dijimos, es una representación de representación, y entonces es simplemente el poderse observar lo que le va a dar ese carácter de operar con conceptos abstractos. Y un principio ético, sea un valor o simplemente el concepto de bueno, actuar a partir de la autoobservación, y como ya veíamos, no va a tener una relación directa con un acto concreto, sino va a poner a la conciencia en un estado de autoevaluación a partir de algo. Como dijimos, en el caso de los alimentos, pues ya no va a ser una forma de decantar el empate de fuerzas a partir de un sabor, por ejemplo, sino puede hacerse a partir de un principio abstracto, en este caso, comer bien, por ejemplo. Y a partir de ahí se va a evaluar la forma en la cual nos alimentamos. Otro aspecto importante que hemos señalado el día de hoy es dejar de contraponer los instintos a la estructura normativa, a la estructura producto de la autoconciencia. Ya vimos que no es adecuado ver la separación entre esas dos instancias, y esta forma de concebir el mundo a partir de un avance que significa la racionalidad y de algo primitivo y bajo que va a estar relacionado con los instintos, no va a ser adecuado. Entonces los instintos pueden ser de muchas formas, y esas formas no necesariamente son malas o están contrapuestas a un modelo ético. Antes que eso podemos decir que hay una continuidad entre un sistema de evaluar el mundo a partir de instintos y un sistema de evaluar el mundo a partir de las normas. No hay ese juicio de valor de superioridad necesario. Por ejemplo, si pensamos en una persona, en una madre que está decidiendo si es que va a donar un órgano que le compromete su propia vida y a partir de lo cual seguramente va a morir para poder salvar a su hijo, por ejemplo. Generalmente lo que vemos aquí desde un punto de vista de una contraposición entre instintos y normas, pues es un instinto de supervivencia que le hace pensar en seguir viviendo ella, y una norma social o un principio ético que le hace donar un órgano y atentar contra su propia vida, incluso acabar con su propia vida para poder salvar a su hijo. En este ejemplo, pues es muy fácil decir que son los instintos como forma irracional, basados en el placer que lo va a llevar a seguir viviendo, y un principio ético que puede ser el amor hacia su hijo o el poder ayudar a los demás, el que le va a decir que done el órgano, aunque muera. Y desde un principio, por ejemplo, religioso, pues esto sería simplemente la lucha entre una forma de actuar que es correcta, que está dada a partir de las normas, y una forma de actuar incorrecta que está dada a partir de los instintos. E incluso desde el propio psicoanálisis, pues sería similar, una lucha entre el superyo y el ello, entre las normas y las tendencias instintivas, que en este caso el yo tendría que definir. Pero como ya vimos, ambas formas de ver son totalmente incorrectas, en cuanto los propios animales tienen conductas altruistas que pueden atentar contra su propia vida. Entonces es perfectamente entendible el que donara un órgano para salvar a su hijo a pesar de que se muriera, con un principio instintivo, absolutamente ajeno a la racionalidad o a la moral propias del ser humano. Y el que actuara para conservar su propia vida también se puede ver como una forma de comportamiento racional que está dada por su estructura normativa.
Entonces esta contraposición entre algo placentero que es instintivo y una norma que es racional y que entonces eso es lo que nos distingue de otros seres vivos, es absolutamente absurda, como se puede ver en este ejemplo. Y también la racionalidad es producto de los instintos, indudablemente. Nuestra capacidad para acceder a un lenguaje está condicionado absolutamente por los instintos. Y como revisamos la estructura normativa, el deber ser en nosotros también es producto de instintos que se encuentran empatados y que requieren ese mecanismo para poder seguir tomando decisiones. Entonces, en este ejemplo no estamos hablando de un choque entre instintos contra normas. Como ya vimos, hay diferentes instintos que pueden conducir a diferentes formas de actuar, contrarias. Hay diferentes normas que pueden conducir a diferentes formas de actuar, igualmente contrarias. Las normas pueden ser expresión de ciertos empates en los instintos y pueden asimilar lo que diría un instinto e igualmente lo que diría un instinto contrario. Entonces ahí no hay ningún conflicto entre instintos y normas. Eso implicaría que fueran homogéneos y son absolutamente heterogéneos. Lo que sí hay es un empate de fuerzas entre una tendencia unitaria y lo que escapa a esa tendencia. Ese es un tema que vamos a abordar más adelante en el seminario. Por supuesto, no estoy descalificando con esto a la religión en general. Esta es una forma que tal vez ha sido dominante dentro de muchas visiones religiosas, pero no es la única. Por supuesto, en lo absoluto estamos dando cuenta de las distintas visiones religiosas al decir que se contraponen instintos y normas. Pero sí es una visión dominante dentro de muchas religiones. Y también resulta interesante que el psicoanálisis, aun si se reivindica como ateo, reproduce esa misma visión y no supera en lo absoluto la visión dualista entre normas e instintos. Por supuesto, la religión es mucho más que eso. Y bueno, las teorías psicológicas pues están en constante actualización. En lo absoluto estoy criticando la religión en general. Pero bueno, es necesario señalar esta crítica que estoy haciendo sobre la visión dualista entre instintos y normas. Bueno, con esto concluimos la sesión de hoy. La siguiente sesión la vamos a dedicar al proceso de trascendencia, que es el ejercicio que tiene la conciencia humana de poder pasar de una forma particular de enfrentarse al devenir a nuevas formas gracias a su estructura ética.